Hablaremos hoy de Napoleón IV, nadie lo llama así, pobre, el hijo de Napoleón III y de Eugenia de Montijo. Napoleón I es desde luego Napoleón Bonaparte, el más célebre de todos. Podría ser que Napoleón II fuera el rey de Roma, es decir, el hijo que tuvo Napoleón Bonaparte con María Luisa de Austria, que murió trágicamente siendo muy joven. El tercero fue el hijo de Luis, el sobrino, ¿no?, de Napoleón Bonaparte, que fue Napoleón III, que fue emperador de los franceses y casado con Eugenia de Montijo. Bueno, estos dos tuvieron un hijo, Napoleón Eugenio Luis se llamaba, que nació en 1856, ya siendo emperador el padre, tras un difícil parto que duró 22 horas. 22 horas, amigo. Era Eugenia de Montijo muy amiga de Victoria, la reina de Inglaterra, quien 3 años antes, cansada de sufrir en sus 6 partos anteriores, consintió en que el 7º parto fuera con cloroformo. Victoria recomendó el uso de este anestésico, pero por cuestiones religiosas, Eugenia debió resignarse a parir con dolor. Quedó maltrecha después del parto, de modo que los médicos le aconsejaron que no tuviese más hijos. Desde ese momento terminaron sus encuentros con Napoleón III, que rápidamente buscó consuelo en otros lechos. Un consuelo que ya había buscado con anterioridad a este episodio, hay que decirlo de una vez. Napoleón Eugenio, este chico, nació en cuna de oro literalmente, porque Eugenia había mandado a fabricar una cuna de oro para su hijo, y en esa cuna lo paseaban por París para que el pueblo viera al sucesor del imperio. Bueno, más allá de esta ostentación, la vida del chico estuvo marcada por la desgracia. Cuando cumplió 14 años, acompañó a su padre a la guerra contra Prusia. Vino la batalla y la derrota de Sedan en 1870, y el emperador fue hecho prisionero, y el príncipe Napoleón Eugenio huyó a Bélgica y luego a Inglaterra. En Inglaterra se encontró con su madre, que había escapado de las Tullerías luego del levantamiento de la Comuna en 1871. Al poco tiempo liberaron a Napoleón III y los tres se unieron en Londres. Tenían una residencia con una pequeña corte, guardias, receptores, varias muchachas probablemente, que alegrarían la vida del ex emperador, que era un tipo muy aficionado a las amantes. Hemos hablado muchísimas veces de las amantes de Napoleón III. Una noche, un médico, amigo de Napoleón III, el doctor Conot, le dijo al emperador: Alteza, ya no tenéis 20 años, no creo que vuestro organismo pueda soportar el amor. Le dijo. Napoleón III respondió, mientras se reponía de un desmayo: sabed que no soy tan viejo como decís, las mujeres me aman todavía. Era cierto esto, pero también era cierto que estaba un poco enfermo. Recibía cartas, poemas y caricias de las muchachas. Pero algunas de estas muchachas también querían ganarse el favor del pibe, de Napoleón Eugenio, pero él no les daba bolilla. El príncipe pensaba solo en cuestiones bélicas y se había transformado en un experto artillero. No es extraño, porque Napoleón III era muy aficionado a la artillería. Había estudiado mucho esos asuntos y hasta creo que escribió algún que otro texto justamente sobre artillería. Era después de las mujeres, su entretenimiento predilecto. Muy bien, pero el chico estaba muy obsesionado con Napoleón I y vivía solo para responder a las características heroicas que él le atribuía. Bueno, también pertenecía a su familia, era Bonaparte apellido, y lo único que quería era ir a alguna guerra. Tenía 14 años. Quería ir a alguna guerra. Bueno, murió en el 73 Napoleón III, y a partir de allí el pequeño Napoleón Eugenio ocupó el puesto de jefe del partido bonapartista. Era un adolescente. En Francia aún había gente que soñaba con que los Bonaparte volvieran a ocupar el poder y el trono.
comenzaron a correrse rumores sobre su posible boda con alguna princesa inglesa o austríaca, pero él se negó a que se programara cualquier unión. Declaró que la acción gloriosa de Napoleón I y la derrota de su padre lo incitaban a demostrar en el campo de batalla que la sangre corsa aún bullía en sus venas. Ya está. Y la ocasión de demostrarlo iba a presentarse bien pronto. Por esos tiempos Inglaterra dominaba medio mundo. Al comenzar la década de 1870, el primer ministro Disraeli decidió apoderarse de algunos territorios que estaban en poder de los Boer en el África. Él quería formar la Confederación de Sudáfrica y explotar los diamantes que allí abundan. Pero derrotar a los Boer era difícil, y más difícil aún era derrotar a los zulúes, que también ocupaban la zona. El reino zulú de Cetwayo, descendiente lejano del emperador Shaka, lo conocían a Cetwayo como el Napoleón africano por su habilidad en la guerra. Bueno, los ingleses fueron a pelear contra Cetwayo y lucharon en aquel terreno que era muy difícil. Los zulúes tenían 40.000 guerreros. En Inglaterra, Napoleón Eugenio, que esperaba su oportunidad, le pidió permiso a su mamá, a Eugenia Montijo, para ir al frente, pero lo rechazaron por extranjero. Dijo, mire, usted es extranjero, así que tómesela. Bueno, empezó la guerra, las tropas de Cetwayo luchaban contra los ingleses y los derrotaban una y otra vez. Pero Napoleón Eugenio convenció a Disraeli de que lo dejara alistarse, aunque solo fuera en calidad de observador. Eugenia se espantó y trató de detener el viaje de su hijo con intrigas que eran propias de la corte francesa. Hizo esto. Ordenó que una muchacha de su corte, llamada Luisa, enamorara al príncipe para disuadirlo. Muy bien. Luisa era morocha y bajita, no era muy linda, pero era pícara y carecía de cualquier vergüenza para incitar al comercio amoroso. Es decir, era medio feucha, pero tenía una gran disposición galante. Bueno, Luis se presentó a Napoleón y le dijo que lo deseaba enormemente, y se fue. Todo bien. Golpeó la puerta. ¿Quién es? Hola. Soy yo, dice, te deseo enormemente. Pero vení, hasta luego, quedate, hasta luego, por favor. punto. Pero... Después. Luis. Bueno, Napoleón Eugenio quedó un poco perturbado y siguió estudiando los mapas del África. Pero al día siguiente le fue a buscar. Luis se había ido, a propósito, se había ido un par de días a otra parte. Cuando volvió, el príncipe le invitó a cenar a su habitación y esa noche se hicieron amantes. Señor. Aprovechando que estaban ahí, dice, ¿qué le parece si ahora que ya morfamos? Bueno, a los pocos días el príncipe insistió con sus deseos de partir al África. Eugenia, la mamá, discutió con Luis si era pertinente buscarle otra amante o si resultaba mejor que la propia Luisita insistiera. Se optó por lo segundo. Napoleón Eugenio se enamoró profundamente de Luis y como buen enamorado quiso demostrar su valentía para enamorarla más. Todo al revés. Y un día despidió a todos y se fue a la guerra. Bueno, porque él era... Lo único que tenía era la guerra en la cabeza. Claro, pero para enamorarla más a la chica esta. Llevó la espada que Napoleón I había usado en la batalla de Austerlitz. Bueno, llegó al Cairo, pasó por ahí, no sé qué. A principios de mayo, las tropas inglesas penetraron en el territorio de los zulúes. Napoleón Eugenio pedía que lo dejaran entrar en acción. Lo dejaron. Los zulúes trabajaban con fusiles robados a los ingleses muertos. Napoleón Eugenio escuchaba cómo le chiflaban las balas. En esas circunstancias, el príncipe escribía y enviaba a su amada Luis cartas llenas de cuentos de actos heroicos. El 1 de junio de 79 salió junto con el capitán Heine en misión de reconocimiento. A las 4 de la tarde se detuvieron en un valle para descansar y los atacaron.
El capitán y algunos nativos que los acompañaban huyeron. Napoleón Eugenio intentó hacerlo, pero al poner el pie en el estribo del caballo, algo falló y la silla de montar se le vino encima. Uy, qué feo. Tenía floja la cincha. Los zulúes lo alcanzaron. Ay, qué feo. Y aunque intentó defenderse, lo mataron. Recibió 17 puñaladas. Al día siguiente rescataron su cuerpo, que fue embalsamado y devuelto a Inglaterra. Tenía 23 años. Luis lo lloró mucho, creía que había potenciado los deseos de convertirse en héroe y lloró más entonces, porque se sentía culpable. Eugenia vivió amargada toda su larga vida, vivió muchísimo. Murió en París en 1920, a los 94 años. Y así terminó esta historia del príncipe Napoleón Eugenio Luis, en realidad, ¿no? Que murió en la guerra de los Boers, ni siquiera defendiendo a Francia, ¿no? Bueno, fuimos a la biblioteca. La verdad que en la biblioteca no había discos sino libros. Pero Y entonces me fui a la discoteca. Sí. Qué triste historia. El discotecario tiene que haberse conmovido con esto. Nada, se quedó así. Pero es una ¿cómo? de las historias más tristes que Sí, hemos la contado. verdad que sí. Y dice, no me importa, dice. No me importa. Que agarró el vals Bajo el cielo de París y me lo dio. Le dije, esto no ocurrió bajo el cielo de Claro, París, porque... sino en el África. Dice, pero ¿dónde vivía el tipo? En París. Le dije, ¡ah! Me dijo, y se quedó haciendo así con la cabeza. Capaz que no tenía música africana. No tenía ganas, señor, no tenía ganas. ¿Usted aceptó el disco? Sí, yo lo acepté y lo tengo ahí, ahora si quiere lo escuchamos, porque es una linda versión de Bajo el cielo de París, la de Julie Greco. Opa. Así que vamos a escucharla ahora mismo, en homenaje Usted sabe que a toda esta familia de Napoleón, a los Napoleones pares que terminaron tan mal, ¿no? El hijo de Napoleón, el rey de Roma, que primero fue medio prisionero de los Habsburgo y después murió en circunstancias extrañas. Y después este pibe, ¿no? Que se va a hacer matar allá donde Judas perdió el poncho. Usted iba a decir algo. Iba a hablar de Juliette Greco, que fue anfitriona, le abrió las puertas a muchos grandes del jazz allá, norteamericanos. En cierta época, bueno, el jazz siempre tuvo un gran predicamento en París, ¿no? Pero sobre todo porque no había racismo. no, para nada, pero además había un montón de lugares en París. Sí, casi como Nueva York, clubes de jazz claro, y lugares nocturnos. clubes le llamaban. Y muchos se radicaron como Miles Davis y otros músicos verdad. en París, varios años. Muy bien, vamos a escuchar entonces a Julie Greco en esta canción, que es un valsecito con su correspondiente acordeón, ¿no? Muy conocido, Bajo el cielo de París.